Vivo sola en una casa muy pequeña de 2 habitaciones en mi ciudad. Es una tranquila ciudad suburbana en las afueras de una gran ciudad. Mi vida amorosa ha sido bastante agitada en los últimos años, con malas experiencias en relaciones. Tomé un año libre para concentrarme en mí misma y no permitir que nadie nuevo entrara en mi vida. Aunque esto me ayudó a sentirme mejor la mayor parte del tiempo, no me ayudó con algunas cosas. Esto ocurrió hace apenas unos meses y todavía me tiene muy afectada. Todo comenzó una noche cuando llegué a casa después del trabajo. Estaba arriba, cambiándome de ropa de trabajo cuando escuché un golpe en la puerta. Me vestí y fui a la puerta principal, mirando por la mirilla, pero no vi a nadie en mi porche. Abrí la puerta y asomé la cabeza mirando a mi alrededor, pero todavía no había nadie. Cerré la puerta. Continué con mi noche, olvidando el asunto. A la mañana siguiente, sin embargo, me despertó otro golpe en la puerta. Eran las 6 de la mañana, un poco más temprano de lo que quería levantarme, así que me quedé en la cama. Una hora más tarde aproximadamente, comprobé si había llegado algún paquete, pero no había nada. Fue entonces cuando empecé a sentirme incómoda, sabiendo que alguien estaba golpeando mi puerta en diferentes momentos del día, aparentemente sin razón. Me aseguré de que todo estuviera bien cerrado antes de irme a trabajar. Le conté a algunos amigos en el trabajo sobre los extraños golpes, y todos parecían pensar que era realmente espeluznante, pero nadie tenía ideas sobre qué hacer al respecto. Salí del trabajo esa noche aún más inquieta, conduciendo por la calle de mi vecindario. Una parte de mí ni siquiera quería ir a casa porque temía que los golpes continuaran o incluso empeoraran. Cuando llegué frente a mi casa, vi a una figura parada en mi puerta principal. Detuve el coche a medio camino en la entrada. La persona escuchó el chirrido de mis frenos y salió corriendo inmediatamente. Se fue por la acera y rodeó la casa de uno de mis vecinos, desapareciendo en el bosque. Me quedé en mi coche, demasiado asustada para salir. En resumen, llamé a la policía y un oficial vino a hablar conmigo, pero no se podía hacer nada sin una forma de identificar a la persona y no habían hecho nada malo aún. El oficial se fue y me sentí igual de insegura que antes. Pasaron 2 días más, pero no hubo más golpes en mi puerta y no vi a nadie cerca de mi casa durante esos días. Luego, un miércoles después del trabajo, llegué a casa a las 7. Estacioné en mi garaje y entré. Subí directamente las escaleras para cambiarme de ropa y luego bajé para hacer la cena. Al encender la luz del pasillo, vi a un hombre sentado en la mesa de mi cocina, a tan solo 10 o 15 pies de distancia de mí. Ya me estaba mirando y fue entonces cuando reconocí su rostro como el de mi exnovio del año anterior. No tenía emoción, solo parecía vacío por dentro. Tenía tanto miedo que no estaba segura de qué hacer. Él me pidió calmadamente que me sentara en la mesa con él, pero yo estaba congelada en el pasillo. Él dijo que solo quería hablar conmigo y que quería que lo perdonara. A partir de nuestra breve relación de un mes el año anterior, sabía que era muy inestable, y esa fue la principal razón para terminar las cosas. Durante todo el tiempo que él hablaba, recitando un discurso memorizado de algún tipo, yo estaba pensando en cualquier forma posible de salir de esto de manera segura. Lo único que podía pensar era correr de nuevo hacia arriba y llamar a la policía, así que eso fue lo que hice. Subí corriendo las escaleras y cerré la puerta detrás de mí, marcando el 911 mientras él golpeaba la puerta, gritándome que lo dejara entrar. Estaba llorando, escuchando pequeñas grietas en la madera mientras pateaba y golpeaba la puerta con fuerza. Luego se detuvo y comenzó a hablar de nuevo de manera tranquila y perturbadora. Le dije que hablaría con él afuera y que necesitaba sentirme segura si íbamos a volver a estar juntos. Pausó por un momento y luego aceptó. Escuché sus pasos bajando las escaleras y minutos después llegó la policía. Escuché a un oficial gritarle que se detuviera, pero logró escapar. Sin embargo, no por mucho tiempo. Lo arrestaron un día después en su apartamento. Los cargos se acumularon cuando encontraron evidencia de acecho en su teléfono. Tenía cientos de fotos de mi casa, incluidas algunas mías llegando del trabajo, revisando el buzón e incluso algunas, mirando por las ventanas a mi sala de estar. Las fotos habían sido tomadas en los últimos 3 meses, así que no está claro por qué comenzó a acosarme tanto tiempo después de nuestra ruptura. Definitivamente, esta fue la experiencia más perturbadora por la que he pasado.
Tengo 22 años y soy un hombre que asiste a una gran universidad. No soy muy hablador, por lo que las relaciones siempre han sido difíciles para mí. Durante mi tercer año en la universidad, empecé a usar Tinder con la esperanza de tener más éxito en encontrar a alguien. Sabía que la aplicación no era la forma ideal de conocer gente, pero me resultaba más fácil que acercarme a alguien y hablarle. Sin embargo, después de unas semanas, algo muy extraño empezó a suceder. Algo que nunca imaginé que me ocurriría. Durante la primera semana o dos, las cosas iban más o menos como esperaba. Coincidí y hablé con algunas chicas, pero nada parecía encajar realmente con ninguna de ellas. Luego coincidí con una chica llamada Natalia. Según su perfil, iba a la misma universidad que yo y compartía muchos de mis intereses. Empezamos a chatear de inmediato y unos días después le propuse salir a tomar un café en una cafetería cercana. Estaba realmente emocionado y el día de la cita bajé a la cafetería y reservé una mesa para nosotros. Le envié un mensaje de texto para decirle que ya estaba allí, pero pasaron 30 minutos y ella todavía no había llegado. Tampoco respondía ya a mis mensajes. Estaba muy decepcionado porque realmente pensé que éramos compatibles. Esperé otros 15 minutos y luego me fui. Durante la caminata de regreso al campus, un coche se detuvo a un lado de la carretera junto a mí. Un hombre bajó la ventanilla y me llamó. Me preguntó si necesitaba un aventón de regreso al campus. Le respondí que no, gracias, y seguí caminando. El tipo se marchó antes de que pudiera pensar mucho al respecto. ¿Por qué alguien le preguntaría a un desconocido que está caminando si necesita un aventón? Y lo que es aún más inquietante, ¿cómo sabía que iba camino al campus? Supuse que tal vez simplemente asumió que era un estudiante universitario, y como me dirigía hacia el campus, pensó que era mi destino. Aún así, fue un encuentro extraño. Llegué a mi habitación en el dormitorio y me tomé un descanso de Tinder. Preparé algo de comida, me relajé e intenté no darle muchas vueltas. Unos días después, quizás incluso una semana entera después, fui a mis clases de la mañana y luego tenía trabajo justo después. El trabajo estaba a solo 10 minutos a pie del campus. Durante esa caminata, a menos de la mitad de camino a mi trabajo, un coche se detiene junto a mí en la carretera. Me pareció familiar y casi al instante recordé que era el mismo coche que se detuvo junto a mí una semana antes, cuando regresaba de la cafetería. El tipo bajó la ventanilla, pero yo seguí caminando tratando de ignorarlo. Unos segundos después, escuché que se abría la puerta del coche y escuché pasos acercándose rápidamente detrás de mí. Miré hacia atrás y lo vi corriendo hacia mí. Empecé a correr por la acera, pero no había nadie cerca para ayudarme. La adrenalina corría por mis venas y ni siquiera recuerdo quedarme sin aliento. En algún momento dejó de perseguirme y se dio la vuelta para volver a su coche. Continué corriendo durante un minuto. Giré por un camino diferente y tomé la ruta más larga hacia el trabajo. Pensé en llamar a la policía, pero no tenía nada que darles, aparte de una descripción básica de su coche. Sin embargo, cuando me acerqué a mi lugar de trabajo, vi su coche justo afuera del edificio. ¿Cómo sabía dónde trabajaba? Me mantuve fuera de su vista y llamé a la policía, esperando que llegaran lo suficientemente rápido como para atraparlo antes de que se diera cuenta. Y afortunadamente lo hicieron. Resulta que el tipo estaba usando Tinder para intentar atraparme en su trampa. Su cuenta estaba bajo el nombre de Natalia, así que eso explicaba cómo sabía tanto. Pero nunca dije dónde trabajaba ni la ruta que tomaba para ir al trabajo, por lo que debió haber estado acosándome durante toda una semana para saber dónde trabajaba y la ruta que tomaba para llegar allí. No hizo ninguna declaración sobre lo que planeaba hacer una vez que me encontrara. Durante mi año sabático entre la escuela secundaria y la universidad, trabajé en el turno de cierre en mi tienda de comestibles local. Mi trabajo consistía en ser cajero, lo que implicaba interactuar con personas prácticamente durante todo el día. Sin embargo, después de las 7 de la tarde, apenas había unos pocos clientes por hora, y durante la última hora, alrededor de las 9 de la noche, tal vez tenía 2 o 3 clientes. Luego tenía algunas tareas que hacer, como reponer las bolsas y limpiar los mostradores, y salía de la tienda alrededor de las 10:15 cada noche. El encargado, que también trabajaba en la sección de cajas conmigo, tenía que quedarse un poco más tarde para vaciar los registros y contar el dinero, así que siempre era el único que salía a esa hora de la noche.
Un día, después de un turno de trabajo regular, fiché y caminé hacia mi coche en el estacionamiento. Era tarde y los únicos autos en el lote pertenecían a los pocos compañeros de trabajo que todavía estaban en la tienda. Sin embargo, había un auto estacionado justo al lado del mío con las luces encendidas. Caminé alrededor de mi coche y me metí, tratando de acomodarme rápidamente, pero no pude evitar mirar para ver quién era. Cuando giré la cabeza, el hombre en el auto me estaba mirando fijamente. Rápidamente volví a mirar hacia adelante, pero creo que eso solo hizo que las cosas fueran más extrañas, sabiendo que probablemente seguía mirándome. Puse el coche en marcha y me fui de allí. Al día siguiente, estaba hablando con uno de los gerentes de la tienda y mencioné al hombre en el estacionamiento. Pregunté si tal vez habían contratado a alguien nuevo para reponer durante la noche, pero dijeron que no. Mencioné el encuentro extraño en el estacionamiento y ambos nos reímos al respecto, pensando que era solo alguna coincidencia que alguien estuviera estacionado allí. Al día siguiente tenía libre, pero al día siguiente trabajé nuevamente el turno de cierre. Todo estaba bien y normal hasta las 8. No había tenido un cliente en 15 minutos, así que estaba mirando hacia la tienda cuando noté al hombre caminando por ahí. No llevaba nada en las manos ni un carrito, simplemente caminaba de arriba a abajo por los pasillos sin rumbo. Una vez que me di cuenta, lo vi mirarme varias veces. Sentí que parecía extraño estar observándolo, aunque intentaba ser discreto al respecto, así que cambié la mirada y traté de no parecer raro. Unos minutos después, vi al hombre de reojo. Estaba parado en el pasillo directamente en línea con mi caja. Miraba hacia los estantes, pero tenía la cabeza girada y me miraba fijamente. Fue entonces cuando reconocí su rostro y sus ojos como los del hombre que había visto en el estacionamiento unos días atrás. Un escalofrío me recorrió mientras apartaba la mirada, pero podía verlo de reojo, aún parado allí. Una vez que finalmente se fue del pasillo, perdí su rastro y ya no lo vi en la tienda. Era el único cajero, por lo que si tenía que comprar algo tendría que pasar por mi caja. Ya eran las 9 en punto y para las 9:30 estaba seguro de que ya se habría ido. Tuve un cliente más y luego fue hora de cerrar. Apagué la caja registradora, rellené las bolsas en todas las estaciones y pregunté a mi superior si necesitaban ayuda con algo. Declinaron y dijeron que podía irme, así que me fui. El estacionamiento estaba en su mayoría vacío como de costumbre, y me alivió ver que nadie había estacionado al lado de mi coche. Caminé con firmeza por el lote hasta que una súbita ráfaga de luz me cegó. Alguien encendió las luces altas justo frente a mí. Aceleré el paso al escuchar que el coche arrancaba, acercándose rápidamente hacia mí. Llegué a mi coche y entré justo cuando el otro coche aceleró hacia mí y frenó bruscamente justo delante de mi auto. Mi corazón latía con fuerza. Cerré las puertas con llave y me apresuré a encender mi coche mientras un hombre salía corriendo y se acercaba a mi puerta. Tiró de la manija con agresividad, intentando abrirla. Estuvo apresurado, probando también la puerta trasera, pero luego regresó rápidamente a su coche y se alejó a toda velocidad. Estaba horrorizado y en shock. Mis manos temblaban tanto que no estaba seguro de poder conducir siquiera. Llamé a la policía de inmediato, pensando que el hombre probablemente era el mismo que me había estado mirando. Pero todas las cámaras de seguridad no eran lo suficientemente claras como para distinguir su rostro o la matrícula del coche. La investigación se estancó bastante rápido. No volví a verlo desde ese incidente, pero dejé mi trabajo en la tienda de comestibles poco después. Seguía sintiendo oleadas de miedo cada vez que salía del trabajo por la noche, por lo que decidí renunciar.